días a todos. Yo no voy a hablar de abogacía, pero bueno, porque de eso sabéis vosotros mucho más que yo. Voy a dar una serie de ideas o apuntes relacionados con todo el movimiento ESG. Olvidemos de hablar de ESG, empecemos a hablar de sostenibilidad, porque esto va de sostenibilidad. Y nos va a ayudar mucho, mucho, todo lo que es este enfoque, este movimiento de sostenibilidad, que es a nivel mundial, es mucho más profundo de lo que pensamos. En cuanto te metes en ello, te das cuenta que hay una verdadera revolución. Nos va a ayudar mucho a la hora de empujar todo el trabajo pro bono dentro de lo que es nuestro tipo de despachos. O sea, hay una ley, la ley de los estados de información no financiera del 2018, española, que lo que viene a hacer es no solo implementar la directiva del 2014, sino que ha ido más allá. De hecho, ha ido tan allá que la nueva ley, la nueva directiva que van a publicar ahora en sustitución de la anterior, en sostenibilidad, no afecta tanto a la ley española, que ya había dado unos pasos serios, sobre todo en lo que era la parte de la verificación externa por independientes. Se vuelve a recuperar, o sea, va a desaparecer que a mí no me gusta personalmente, la denominación informe, estado de información no financiera, y se va a hablar ya sencillamente de informe de sostenibilidad, que todos lo hemos mantenido esto más o menos dentro del mercado cuando hemos presentado nuestros informes. Yo no sé si estamos... me vais siguiendo en lo que estoy hablando. Ahora mismo existe la obligación, si cumplen determinados requisitos, de presentar como parte integrante del informe de gestión todo este informe de sostenibilidad, que además es firmado por los consejeros, los miembros del Consejo de Administración, como el de las cuentas anuales. Y entre los que están obligados, varios despachos, no creo que lleguen a más de una docena, incluyendo todos los departamentos legales de las auditoras, se están ya depositando, o estamos ya depositando en el registro mercantil nuestros informes de sostenibilidad. Nos ha venido muy bien porque vamos aprendiendo los unos de los otros. Cómo los verificadores están aprendiendo de nosotros y nosotros de los verificadores. Es un proceso de aprendizaje continuo. Pero esto es un cambio muy importante. Es muy importante. La revolución que se está viviendo hoy en día no basta ya con ser una organización sostenible, que era el último punto de nos habíamos quedado, sino que estamos hablando de que todas las organizaciones tienen que asegurarse de generar un impacto. Es lo que se llama en términos económicos de la sostenibilidad a la economía de impacto. ¿Vale? Por lo tanto, tienes que tener resultados. Y empezáis ya a pensar oye, pero esto del pro bono está claro que tiene un impacto, o sea, que no hace falta nada que le den muchas vueltas, que tiene un impacto positivo. Y por lo tanto, dentro de cualquier estrategia de ESG, tanto sea de los despachos como de los departamentos jurídicos de las compañías que están obligadas también a informar sobre sus prácticas de sostenibilidad, es un elemento esencial. Quiero que entendáis para que, o sea, cuando hablamos de sostenibilidad, en el caso de la Unión Europea, estamos muy avanzados, mucho más que cualquier otro país en el mundo. Son muchos los consultores que mantienen que perdimos la guerra o la carrera de la digitalización. De hecho, entre las primeras 20 empresas del mundo hay 2 europeas en realidad, y que ha querido tomar el liderazgo en materia de sostenibilidad. Entonces, va mucho más allá. Lo que son modelos voluntarios para muchos países, en el caso de la Unión Europea, los han convertido obligatorios. De hecho, además, se mantienen los estándares de medición todavía como voluntarios, los GRI, los 6B, pero Europa ya está trabajando para tener un estándar obligatorio, para que la información de los distintos informes sean comparables, ¿no? Es el tema del EFRAG. Como veis, estoy hablando de cosas que van rozando el pro bono, pero no tiene que ver con el pro bono, hasta que llegamos a un punto. Vamos a ver.
En el foro de justicia del... Bueno, yo soy miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, por lo menos por un mes y medio más, porque yo no me presento, no repito en ninguna candidatura. Y soy consejero electivo del Consejo General de la Abogacía Española. Lo digo por lo que antes comentaba, porque sé bien cuando hablamos de turno oficio, sé bien cuando hablamos de asistencia jurídica gratuita, sé bien cuando estamos hablando de pro bono. Y en prácticamente ningún caso se solapa. Son instituciones completamente distintas. Pero sí que tenéis que estar de acuerdo, y ahora voy más a los despachos, del protagonismo que está adquiriendo la sostenibilidad dentro de nuestras propias organizaciones, ya no solo como un nuevo enfoque holístico para asesorar al cliente, que por los temas de sostenibilidad son importantes, sino incluso por propias necesidades internas. Sobre todo en los temas de atracción del talento y de retención de clientes, los temas llamados ESG o ASG han devenido esenciales. O sea, cuando la gente, los jóvenes sobre todo, cuando vienen aquí al despacho, son bastantes los que te preguntan, oye, vamos a ver, vosotros, ¿qué tipo de compromiso social tenéis? Que esto no es una broma, o sea, que te lo preguntan así. Oye, ¿tenéis prácticas de buen gobierno? ¿Sois transparentes? ¿Qué es lo que hacéis? Creo que era Deloitte el que hizo un estudio en el 2021 donde se demostraba que más del 50% o casi el 50% de los jóvenes que accedían o entraban a trabajar habían optado por organizaciones donde tenían un compromiso ético. Es decir, estamos pasando a otro nivel. ¿Vale? Por lo tanto, voy aterrizando. Sostenibilidad, despacho, la importancia que tiene, no solo desde el punto de vista de, comillas, negocio y desde el enfoque que le demos al asesoramiento del cliente, sino por propias necesidades internas. Tú ya has sufrido con varios clientes el que nos hagan pasar por ese calvario, que es rellenar todos los cuestionarios de EcoVadis, que es una de las grandes mundiales, donde al final, si te dicen usted es razonablemente sostenible, entonces el cliente ya ha dado por cumplido, a propósito, te pagamos la mitad del informe, que está bien, ha cumplido esa obligación que deben de tener la mayor parte de las empresas de asegurarse de que sus proveedores cumplen con unos requisitos mínimos, ¿no? Al principio, todos nos preguntábamos, pero bueno, a ver, esto de ESG aplicado a un despacho de abogados, ¿de qué va esto? Porque hay cosas que es que no vemos. Voy a referirme ahora, no sé si lo habéis visto, este documento que se llama ESG Toolkit for Law Firms de la International Bar Association. Es muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo. Pero sencillo que te dice, vamos a ver, cuando hablamos de ESG, va de esto para los despachos de abogados. Entonces ya te da por lo menos un marco de tranquilidad, de confort, decir, no estoy dejándome nada en el tintero que no sea esto relevante. Vemos temas de medio ambiente. Pues nosotros en realidad pocos podemos tener. Te mencionan ellos emisiones de carbono relacionadas sobre todo la huella de carbono con los desplazamientos y lo que es más importante con los viajes, sobre todo los viajes de trabajo. Hoy por hoy las emisiones de CO2 de cualquier transporte aéreo es muy relevante. Tenemos los temas de residuos, que todos los tratamos, de contaminación, la deforestación por el tema del papel y en una utilización más eficiente de recursos. Pero no tiene, si nos comparamos con Iberdrola o nos comparamos con, desde luego, si te comparas con la British Petroleum, etcétera, no tenemos mucho que decir. En la parte de gobernanza, esto es algo que nosotros, yo creo que hacemos bien, los abogados,
hace mención al liderazgo, cuáles son las estructuras en la estrategia fiscal y de auditoría, la remuneración de los principales ejecutivos y de los socios, corrupción y soborno, comportamiento ético en los negocios, diversidad en la composición del Consejo de Administración, denuncias, el whistleblowing, gestión de la cadena de suministro y blanqueo de capital. Nos da una cierta conformidad. Pero a dónde vamos, y es donde realmente nosotros somos fuertes, la abogacía, es lo que se llama la S, ¿no? En la parte social. Y ahí, aparte de la diversidad y relaciones laborales, condiciones de trabajo, protección de datos y privacidad, salud, bienestar y seguridad del trabajo, está el compromiso con la comunidad. Y aquí es donde entra de lleno lo que es el trabajo pro bono. Es una manera de aportar a la comunidad muy relevante y de gran impacto. O sea, no estoy diciendo que vamos a hacer pro bono porque así va a salir mejor en nuestro informe de ESG. Si lo que estoy diciendo es que una parte muy importante de esa S para todos nosotros es el pro bono. ¿Vale? Lo decía antes de lo que se trata ya no es de ser sostenible, sino de generar un impacto positivo en lo que haces, en todas tus políticas y estrategias de sostenibilidad, la economía de impacto. Todo lo que es el trabajo pro bono tiene un impacto positivo descomunal, comprobable y apetecible. Con lo cual, tienes otra razón más, esto para dentro de cada uno dentro de la profesión, incentivarlo. Hay que recordar que esto lo decía McKinsey, que todo el tema de ESG no es un resultado, es un proceso. ¿Vale? Y que tiene que empapar lo que es la cultura y la estrategia de cada una de nuestras organizaciones. Es verdad que en nuestro sistema contamos con el turno de oficio, contamos con la asistencia jurídica gratuita, pero para empezar no son de acceso universal. O sea, los justiciables que pueden acceder a ello no es todo el mundo. O sea, en nuestro caso, nuestro asesoramiento en gran medida va dirigido a organizaciones sociales, ONGs, etcétera, que nunca podrían gozar en los términos que está previsto en la ley del turno de oficio o de la asistencia jurídica gratuita. Son muy diferentes, son cosas muy diferentes. Hay detrás de un planteamiento erróneo, pues puede haber alguna cuestión política por detrás, pero que en modo alguno debe esto afectar a lo que es nuestro compromiso con el trabajo pro bono. Una cosa muy importante que mencionabas tú es estar seguro y el tener mecanismos internos y la fundación pro bono y nuestra fundación lo tiene, del control de calidad de ese trabajo que se hace. O sea, tenemos mucha más... O sea, el caso del asesoramiento al cliente es si lo haces mal, va a ser el mercado el que inmediatamente te corrija. Pero en el caso de la actividad pro bono, somos nosotros mismos los que debemos asumir ese compromiso de velar por la calidad e incluso digo que sea superior a la del cliente, pero vamos, al mismo nivel que la que podemos exigir para clientes. Eso lo habéis dicho vosotros también, y es muy importante, la abogacía pro bono dentro de cada una de nuestras organizaciones lo que hace es que vas creando y vas contando con gente que es la que te ayuda a construir y apoyar los valores que cualquiera de nosotros queremos tener en nuestras propias organizaciones. Y por último, y esto es un tema muy a lo mejor de consultoría, creo que es el momento en que todos y cada uno de los despachos incorporen la abogacía pro bono en su propósito, que sería un paso verdaderamente ya definitivo y de compromiso. Pues la verdad es que me impresiona que alguien como Manuel considere que la abogacía pro bono tiene que estar en el propósito de los despachos de abogados, algo que comparto, obviamente, pero no se trata de vencer, sino de convencer, ¿no? Al final, eso es lo que pretendemos aquí. Y sobre todo mirando a las entidades sociales, también que comprendan cuál es nuestro propósito.
verdaderamente, que no es simplemente el de echar una mano, revisar algo, un concepto que a los abogados no nos gusta nada, que es el de echar un vistazo. Eso no existe, no se puede asesorar echando un vistazo por esto de la calidad que decimos, ¿no? Y de la estrategia y del impacto. Es decir, intentamos realmente colaborar todos para generar un impacto social positivo, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Y es quizá hacia donde va nuestro camino. Y yo, si me permitís, muy rápidamente, nosotros como fundación, para complementar, y por favor interrumpidme cuando queráis, porque esto me gustaría más que fuera un diálogo que otra cosa, pero nos hemos permitido traeros una presentación que compartiremos, por supuesto, con todo el que tenga interés en cuál ha sido nuestra visión, ¿no? Y lo que hemos aprendido. Realmente lo que queremos aquí hacer es compartir con los que habéis asistido a este evento o los que podáis verlo después, cuál es nuestra visión de por qué el pro bono es estratégico en un despacho de abogados, ¿no? Y para eso, bueno, pues no sé si me funciona esto, Sandra. Creo que sí, pero no sé si lo puedo hacer con esto verdaderamente. Creo que no suele pasar estas cosas. A lo mejor te va a hacer con la mano. Pues lo hago si no me funciona con esto, lo hago con la mano. Sí, sí que funciona. Esta ha sido yo. Hemos preparado una breve presentación. No quiero estar más de 20-25 minutos hablando, pero sí que he intentado hacer un poco de orden de qué voy a hablar, ¿no? ¿Qué quiero compartir con todos vosotros hoy, ¿no? Entonces, primero, complementando lo que Manuel ya nos ha manifestado y cómo él se ha ido involucrando en conocer cuáles los criterios ESG, de dónde vienen y a dónde van, ¿no? Queríamos compartir brevemente cómo nosotros lo hemos ido viendo, ¿no? Cómo esto se ha ido analizando en la abogacía nacional e internacional y después por qué consideramos nosotros que el pro bono es estratégico en todo esto. Es nuestra visión sobre la cuestión, ¿no? Mirad, perdonadme porque empiece con esta imagen, pero me parece que tenemos que centrar el tiro de lo que estamos hablando y para nosotros quizá un momento clave en el cambio de mentalidad, en cómo enfocar qué significa la sostenibilidad o qué significa abordar los derechos humanos en el mundo, quizá fue este momento trágico en el que se derrumbó el edificio del Rana Plaza en Bangladesh. No sé si alguno lo recordáis. Aquí fallecieron 1.130 personas y después de muchos análisis se concluyó que fue un fallo sistémico de cuestiones varias, sin una responsabilidad clarísima de quién podría venir ese desastre, y a partir de ahí, sobre todo en la ONU y en otros lugares, se decidió cambiar de estrategia, buscar una manera de intentar analizar cuáles eran los problemas legales a los que nos enfrentábamos de otra manera. Diréis, ¿y por qué me habla de esto para hablarme después de sostenibilidad? Es porque de algún modo creemos que este es uno de los detonantes del movimiento del cambio en cómo abordamos las cosas hoy en día, ¿no? Hasta llegar a la legislación actual. Del Rana Plaza pasamos directamente a qué es lo que hizo el profesor John Ruggie. Si alguno no le conocéis, seguid, os animo de verdad a que sigáis su trayectoria porque es alguien que realmente merecería la pena conocer, aunque falleció hace un par de años, lamentablemente. Y a él le encargó Kofi Annan, que era entonces el secretario general de la ONU, que hiciera un estudio, al principio fue un estudio de cuáles eran las razones por las que él consideraba que se había producido ese desastre, ¿no? En el Rana Plaza. ¿Y qué podía hacer con los stakeholders, todos los interlocutores en el mundo, grandes empresas, sociedad civil, gobiernos, para entender cómo podíamos cambiar el modelo o si había alguna posibilidad de cambiar el modelo legal o de autorregulación, ambos dos, para mejorar, ¿no? Al final lo que queremos es que no pasen estas cosas, ¿no? Nadie quiere que sucedan. Y entonces él creó un sistema que es clave. Y ahora lo podemos decir, nosotros lo hemos pensado desde hace muchos años como fundación, llevamos siguiendo este sistema hace mucho tiempo, pero hoy en día podemos decir que quizá ha sido, yo diría, una de las grandes transformaciones sociales de los últimos años. Él creó un nuevo marco conceptual, y permitidme que utilice esta expresión, quizá algo compleja de entender para la abogacía y también para el sector social. Es un marco conceptual distinto, en el que él consideró que podemos basar en 3 pilares la relación entre las empresas y los derechos humanos. En primer pilar es que el Estado siempre es el que tiene que proteger los derechos humanos, ¿de acuerdo? Eso es evidente, es quien tiene que legislar sobre ello, todos los estados. Pero después incorporó otro principio que es la gran novedad y de donde, en mi opinión, parte de algún modo, es una propuesta la que yo hago, todos los conceptos de ESG en gran parte,
además de otros movimientos, por supuesto, complementarios, y es la posición de las empresas en las que deben respetar los derechos humanos, ¿de acuerdo? Y ambos deben buscar el acceso al remedio, eso es como se dice en inglés, en España en castellano diríamos el acceso a la reparación efectivo cuando se producen estas vulneraciones, ¿no? Este acceso a la reparación es fundamental para que realmente sea real ese acceso a derechos, ¿no? Entonces, esto genera un movimiento, un impulso. Entonces, en la OIT se empezaron a hacer guías sobre derechos humanos, la OCDE creó su propia guía, la ONU creó un movimiento que seguro que muchos conocéis, que es el Global Compact, que en España tiene muchísimo liderazgo, en el que cientos de empresas en el mundo, cientos de miles no estoy segura, pero muchas empresas en el mundo están adheridas para promover estos 10 principios del Pacto Mundial. Tenemos un gran foro sobre empresas y derechos humanos que empieza la semana que viene, por cierto, por si alguno tenéis interés, que promueve la ONU desde hace años, que es magnífico. Y en paralelo hemos ido viendo cómo todo el movimiento del cambio climático iba generando a la vez una serie de intereses que han confluido de algún modo en ese concepto de aspectos ambientales, sociales y de gobernanza en el que nos movemos ahora, ¿no? Introduzco aquí también los ODS, que es un concepto paralelo, no es lo mismo, ya sabéis, y me he permitido, hemos introducido Patricia y yo aquí un concepto que es la tarta de boda que nos presentaron en la IVA hace unas semanas, que nos gustó mucho porque bueno, es una forma de acercarse a los ODS que quizá pueda seros de alguna utilidad. A nosotros nos fue. Y es el concepto de la tarta de boda, wedding cake, es como llaman ellos, en el cual, en primer lugar, tenemos cuáles son los temas básicos sin los cuales no podemos funcionar, y por eso tenemos, no sé si se ve muy bien, si lo veis luego en grande podéis leerlo, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible básicos sobre los que podemos después sustentar el resto de cuestiones que tienen que ver con la biosfera. Después tenemos a la sociedad, que es la que va a sustentar, si tenemos la biosfera, cuáles son los siguientes objetivos, y después tenemos a la economía. No es que sean unos antes que otros, sino que es una forma de organizarlos en la cual podemos entender por qué cuando los configuraron para hacer la Agenda 2030, de algún modo podíamos explicárselos a la sociedad, ¿no? Porque es un concepto que a veces nos es confuso. ¿Cómo relacionamos los objetivos de desarrollo sostenible con las estrategias de sostenibilidad? Es una cuestión que podéis encontrar explicada en múltiples foros. En la abogacía en concreto lo estamos intentando hacer como consideramos que es adecuado. La mayoría de los despachos de abogados en el mundo consideran que el pilar fundamental o el principio fundamental en el que deben centrarse es en el objetivo 16, que es el de paz, justicia e instituciones sólidas, además del 17, que es el de la colaboración. Pero quizá podemos actuar en algunos más y es también lo que queremos compartir. Paso ahora a simplemente presentaros, para en el momento en que queráis revisarlo, cómo todo este movimiento, que es tan poco jurídico a priori, ¿no? Nos resulta a los abogados, cuando hablábamos de esto hace años, la gente nos miraba con cara ciertamente extraña y dice, bueno, pero ¿esto dónde está en la ley? ¿No? Bueno, pues lo tenemos ahora en muchas leyes ya. No es lo único que hace falta en las leyes, todos sabemos que hacen falta distintas formas de acometer los cambios para que se produzcan, pero es que también lo tenemos hoy en día, y como decía Manuel hace un momento, Europa está liderando claramente este movimiento. Hemos estado, como os decíamos, hace unas semanas en el Congreso de la Asociación Mundial de la Abogacía, luego os presentaré algunas de sus jornadas en las que los temas de ESG han sido fundamentales en todas las jornadas que han presentado abogados de todo el mundo, pero quizá el liderazgo de Europa en esto es algo que podemos intentar aprovechar para mejorar nuestro sistema social y cómo mejorar además el trabajo de las entidades sociales. Como sabéis, en Europa hemos aprobado el 10 de noviembre por el Parlamento la nueva Directiva de Sostenibilidad, que se publica el día 28, el día 29, si no recuerdo mal. También tenemos en trámite otra directiva importantísima, que sé que muchos conocéis muy bien, que es la de debida diligencia en derechos humanos, que va a producir un cambio muy importante tan pronto como se apruebe. Y en España, aparte de tener nuestra ley de información no financiera desde el 2017 por la directiva del 14, también se producirán cambios en cuanto entre en vigor la nueva directiva de sostenibilidad. Y también hay un anteproyecto de ley, que supongo que muchos conocéis, en el que se quiere ser pionero en España respecto a la debida diligencia en derechos humanos. Ahora mismo, hasta donde sabemos, este anteproyecto está parado. Desconozco la razón, pero lo cierto es que
tuvo un gran impulso al principio a través de una plataforma de empresas responsables y ahora, bueno, pues vamos a ver cuál es el camino que toma, ¿no? Pero la inquietud y el movimiento social por estos cambios en Europa están ahí y creo que es nuestro momento y nuestra oportunidad para aprovecharlos como entidades sociales, sociedad civil, abogacía, para encontrar nuestro lugar, ¿no? Verdaderamente. En la abogacía, ¿qué es lo que hemos visto que ha pasado? Mirad, el profesor John Ray estuvo en la conferencia de la IVA del 2013 explicando por qué sus principios rectores sobre empresas y derechos humanos tenían una influencia importantísima, más bien diría al revés. La abogacía debía comprender, o consideraba él que debía comprender por qué era un catalizador fundamental para incorporar estos principios en nuestra sociedad. Así se entendió, se tomó el guante por la asociación y se crearon varios grupos de trabajo para dar a conocer en la abogacía mundial cómo incorporar estos principios en la forma de asesoramiento. Hay numerosos documentos para enseñar a los abogados a cómo incorporar estos principios sobre empresas y derechos humanos en su día a día en el asesoramiento. No solamente lo ha hecho la Asociación Mundial de la Abogacía, lo ha hecho la Law Society en Inglaterra, lo ha hecho el Council en Australia, lo ha hecho el Consejo de Europa. Es decir, esto es como cuando nos dicen, no sabía que esto estaba pasando. Pues no sé dónde estás mirando. Si no te has dado cuenta que eso está sucediendo y está ahí, y lo tenemos delante, tenemos una gran oportunidad. Todo esto está accesible, gratuito. Es decir, tenemos la opción de formarnos en esto y ser mejores abogados sin ninguna duda, tanto para asesorar a clientes que sean empresas o particulares, como para asesorar en proyectos pro bono, que al fin y al cabo todos buscan lo mismo, ¿no? Mejorar el Estado de Derecho y el derecho de defensa. Nosotros como fundación llevamos trabajando en esto muchos años. Seguro que los que nos conocéis sabéis que hemos publicado sobre esto, cuál es el rol del abogado en esto. Lo hemos publicado en nuestros grupos de trabajo con la universidad. Hemos analizado cómo lo están haciendo los abogados en todo el mundo. Y, como bien decía Manuel, no podemos dejar de mirar a cómo nos ayudan otros, cómo colaboran otros en ayudar a los despachos grandes, medianos, pequeños en todo el mundo a entender cómo introducir estos conceptos en su día a día, porque a veces cerramos un poco nuestras mentes en cómo debemos hacer las cosas y nos cuesta, ¿no? Nos cuesta entender o tenemos, bueno, perdonadme que lo diga yo misma, ¿no? Todos tenemos nuestros propios prejuicios, ¿no? En cómo interpretamos las cosas. Entonces yo animo a todos, también a las entidades sociales, a que comprendan cómo se entiende o cómo se propone desde algunas asociaciones que se puede entender este concepto de valores o criterios sociales, ambientales y de gobernanza en las firmas de abogados para con ello generar mayor impacto social. En Gómez Aceboya y Pombo así lo entienden, por eso tienen su propio grupo de sostenibilidad de asesoramiento y su informe de sostenibilidad en el que nosotros intentamos colaborar. Y permitidme que os comparta, después podréis verlo cuando veáis la presentación por vuestra cuenta, el programa de la Asociación Mundial de la Abogacía de este año y los conceptos sobre sostenibilidad que se han tratado en la Asociación de Abogados de Negocio más importante del mundo. Prácticamente todos los comités de la IVA han querido tratar esto de alguna manera o de otra, bien desde el punto de vista medioambiental, del de gobernanza, de impacto social, de cómo generar cambios. Y por supuesto desde el punto de vista de las inversiones, que es quizá desde el lugar desde donde quizá más se ha impulsado verdaderamente. Todo esto lo compartimos más que nada para animaros a continuar en ello, ¿no? y trabajar en este cambio. Y por último, pero last but not least, grandes a que lo conozcan, porque es un foro
fundamental para promover todo este movimiento. De hecho, nosotros hoy estamos trabajando en esta semana del pro bono por el impulso de PILNET, que es quien realmente lo coordina en toda Europa. Os animo a que os conectéis a las conferencias que hacen en otros países también para ver cuál es la perspectiva que están tomando, ¿no? Además de la nuestra. Y comparto aquí de los temas de los que se ha hablado en el último foro que se ha celebrado en Dublín hace unos días escasamente. Cómo el papel del pro bono es fundamental para promover que las firmas de abogados puedan generar mayor impacto social. Todo esto está muy bien, ¿no? Y hay un montón de asociaciones por todo el mundo que esto ya lo hacen, ¿no? Aquí os comparto algunas en todas partes. En Australia, por ejemplo, son pioneros también en esto y los copiamos mucho, la verdad, porque nos han enseñado cómo trabajar sobre todo con los grupos indígenas en sus países de una manera impresionante. Y me quedo aquí. Quizá esta es nuestra propuesta, ¿no? Esta es la propuesta como fundación que os hacemos, ¿no? Y es, al final, si hablamos de medición de impacto en cualquier ámbito, en cuál es la huella de carbono, cuál es nuestra política de gobernanza, si somos una organización de la abogacía o una organización social, da igual. Nosotros queremos animar a que se mida el impacto del trabajo pro bono con criterios de sostenibilidad. Es decir, que se comprenda cuál puede ser ese valor, ¿no? Porque al final creemos que estandarizar esa forma de medir, igual que propone la Unión Europea ahora para cualquier otro ámbito, como puede ser la inversión socialmente responsable, es fundamental para la transparencia y para la claridad, y eso es lo que nosotros también queremos proponer, que se produzca esa coordinación, esa cierta coordinación en la medición de impacto para que todos podamos ver realmente cómo somos efectivos, ¿no? Y aquí os hacemos algunas propuestas, ¿no?, de cómo nosotros consideramos que puede hacerse, ¿no?, tanto en las firmas de abogados como las entidades sociales cuando quieran colaborar con firmas de abogados, como ahora veremos después en algunos ejemplos, ¿no? Por una parte, creemos que es fundamental identificar cuáles son los proyectos pro bono, que es como nosotros lo abordamos verdaderamente, ¿no? Es decir, hacer ese paso atrás, ese análisis de, permitirme la expresión, bueno, no es una expresión, es un concepto legal ya, de doble materialidad. La doble materialidad proviene de los conceptos de sostenibilidad y es cómo analizar si lo que hacemos influye en nuestro negocio y también cómo influye en nuestros grupos de interés, ¿no? Eso es analizar desde doble perspectiva a dónde queremos ir, ¿no? Como negocio, ¿dónde vamos? Y para nuestros grupos de interés, ¿a dónde vamos verdaderamente? Pues nosotros proponemos que ese mismo ejercicio se realice a la hora de analizar en qué proyectos pro bono colaboramos. ¿Qué es bueno para nosotros cuando queremos desarrollar proyectos pro bono? ¿Cómo vamos nosotros a colaborar en el acceso a vivienda? E introduzco así ya de lo que vamos a hablar después. ¿Cómo nosotros podemos colaborar en el acceso a vivienda de personas en situación vulnerable? Bueno, pues vamos a planteárnoslo, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Con qué abogados contamos? Y ahí nos damos cuenta que nos falta formación, por ejemplo. Tenemos miedo, ¿no?, muchas veces en qué sabemos nosotros de lo que le pasa. Después Patricia nos ilustrará sobre esto, ¿no? A las personas que viven que subsisten en habitaciones. Bueno, pues sabemos mucho más de lo que pensamos. Y además, si colaboramos con las entidades sociales que también saben de ello, podremos generar ese mayor impacto social. Esto lo sabemos en abstracto, pero lo que proponemos es que eso lo midamos y sepamos canalizarlo a través de criterios ESG que nos ayudan, igual que ayudan a los inversores, nos ayudan a nosotros a medir cómo podemos hacerlo. Sin ninguna duda, debemos planificar. En nuestra opinión como fundación, deben planificarse a dónde se quiere llegar con cada proyecto pro bono, con qué se cuenta, qué pueden hacer realmente los equipos de pro bono de distintas firmas, o no solamente ya desde el punto de vista jurídico. Cada vez colaboramos más con alumnos, por ejemplo, en las universidades que estudian otras carreras como comunicación, como psicología, como tecnología. También lo hacemos dentro de la abogacía. Cada vez más colaboramos con otras personas que trabajan en las firmas o trabajan en empresas que quieren desarrollar, quieren formar parte de ese impacto social que genera el pro bono. Creemos que desde la abogacía es fundamental y es quizá nuestra forma natural, ¿no?, de generar valor en la sociedad, ¿no?, con nuestro servicio público. Pero es que además hay otros que también quieren colaborar en eso y creemos
que por una parte hay que escuchar cuáles pueden ser esos caminos, pero por otra parte necesariamente tenemos que medirlos para realmente, como decía antes Manuel, no poner simplemente en un informe de sostenibilidad qué proyectos se han hecho, sino eso realmente cómo ha generado impacto, a cuántas personas ha llegado, cuántas vidas ha transformado, ¿no? Porque si no, bueno, pues estaremos hablando de algo pues, que puede estar muy bien, pero que no podemos ponernos medallas donde realmente no hemos conseguido grandes cambios, ¿no? Que es quizá lo que se planteaba también John Ruggie cuando pensaba en si sus principios rectores podrían realmente evitar que se produjera la desgracia del Rana Plaza, ¿no? Si no podemos medir eso, bueno, a lo mejor quizá no podemos ser tan ambiciosos, pero hombre, por lo menos yo creo que ese tendría que ser nuestro objetivo, ¿no? Y finalmente, compartir buenas prácticas, ¿no? Como estamos haciendo hoy, que es lo que vamos a hacer y ese es el objetivo fundamental de todas estas sesiones. Compartir nuestras buenas prácticas con los demás para ver qué es lo que creemos que se puede hacer. Y aquí, muy brevemente, compartimos cómo nosotros hemos considerado que podemos generar proyectos que generen impacto social. Lo hacemos de forma que sean accesibles de forma online, física, para cualquier persona en cualquier momento. Nuestro interés siempre es que vayan a más y continuar con ellos. Y simplemente os damos algunos ejemplos. Algunos los compartiremos después y otros, bueno, pues queremos haceroslos llegar ahora para, bueno, pues para de alguna manera generar ideas, nuevas colaboraciones, nuevos proyectos, despertar en todos los que tengáis interés en alguna cuestión, pues que nos lo compartáis para poder participar y para los que además sepáis de esto, pues animaros a que participéis con nosotros, ¿no? Mirad, por ejemplo, el año pasado presentamos, justo en esta semana, que también es la Semana de la Violencia de Género en España, nuestro kit legal sobre violencia digital y aquí puedo deciros que quizá lo estratégico fue juntar abogados que saben mucho de prueba a través de medios electrónicos, como hay en Gómez Acebo y Pombo, con abogados que saben mucho de violencia e intentar aportar una herramienta a través de la cual podamos interpretar cuáles son las pruebas que en violencia digital nos encontramos con mayor frecuencia. Es decir, todo lo que a través de un WhatsApp le llega a una chica que está sufriendo algo que no sabe muy bien cómo se llama legalmente. Nosotros eso es algo que nos preocupa desde hace muchos años, desde que hicimos la primera guía de violencia de género, decidimos que era estratégico para nosotros conseguir facilitar el acceso al conocimiento de la prueba por medios informáticos, porque es como hoy en día se producen casi todos los incumplimientos, casi todos los delitos que nos encontramos y queríamos ayudar a los expertos que atienden día a día, sobre todo a mujeres y adolescentes, a poder tener una herramienta útil para poderlo interpretar. Ese es uno de nuestros proyectos que sigue vivo y que es uno de los que esta tarde y mañana compartiremos con entidades sociales y con familias que tienen interés en saber qué hacer mejor, ¿no?, con los móviles de sus hijos. También tenemos otro proyecto que creo que muchos conocéis, que también presentamos el año pasado, y es el que tiene que ver con el acceso a derechos de las víctimas de trata de seres humanos, porque también nos dimos cuenta que en España, lamentablemente, tenemos unos datos sobre explotación a través de redes, tanto como explotación laboral como explotación sexual, que son realmente alarmantes. Y ahí decidimos que la abogacía tenía que tomar un papel, tenía que tomar impulso en cómo trabajar en todo esto. Y desde nuestra perspectiva, que es la de cómo mejorar el acceso al conocimiento del derecho, pues seguimos trabajando, gracias además al apoyo de instituciones internacionales como Porticus, en cómo mejorar el acceso al conocimiento de sus derechos de las víctimas y supervivientes de trata de seres humanos. Y seguimos en ello y os animamos a cualquiera que tengáis interés, por favor, a llamarnos para seguir colaborando porque queda muchísimo camino por recorrer. Y, aunque sea en unos segundos, quiero, y después podemos tomar el café para después dar paso a los ponentes que realmente han trabajado pro bono en todos estos temas y a las entidades sociales que con nosotros colaboran. No quería dejar de mencionar la potencia y las posibilidades enormes que tiene la abogacía de desarrollar proyectos internacionales.
porque casi todas las redes de abogados que están en este foro y que están hoy compartiendo en el foro europeo tienen contacto con abogados en todo el mundo. Y esa es una especialidad, es una especificidad que no está al acceso de muchos. Las entidades sociales en general, cuando les decimos que podemos contactar con un abogado en Londres, con otro en Nueva York, con otro en Bangladesh, incluso para contarle cómo es, por ejemplo, la situación de las personas sin hogar en esos países, realmente les estamos ofreciendo algo que puede ser transformador para sus políticas de incidencia, para cómo mejorar el acceso a justicia, y os animo de verdad, verdaderamente a que intentéis o intentemos juntos desarrollar proyectos de esas características. Aquí tenéis un ejemplo, tenemos aquí a Alejandra Martín, que fue una de nuestras grandes impulsoras de este proyecto, colaboradora de la Fundación, y en el que lo que intentamos fue hacernos preguntas sobre cómo era la legislación y cómo se estaba describiendo que era una persona sin hogar en distintos países. ¿Con qué fin? Con el fin de poder aportar eso después a las entidades sociales para que puedan proponer los cambios legislativos que sean necesarios, conociendo lo que hay en nuestro entorno. Yo creo que ese poder que tenemos, la abogacía de los negocios, de conocer abogados en todo el mundo, es algo que tenemos que aprovechar en pro de este impacto social que me parece fundamental. Y ya sin más, no quiero describir los otros dos proyectos verdaderamente, solamente dejadme por favor, antes de hablar de la Socimi Social, que hablaremos largo y tendido ahora gracias a María Anjuste, que ha venido, la presidenta de Hogar Sí, para hablar de ello, y los socios del despacho que también han colaborado, y también de los proyectos que hemos desarrollado sobre subarriendos. No puedo dejar de hablaros de nuestro proyecto del año, que ha sido el proyecto para el acceso a justicia de personas mayores. Lo presentamos en julio, hemos estado 3 años trabajando en él, porque desde luego consideramos que la pandemia nos ha abierto los ojos a muchos sobre la falta de conocimiento de los derechos de muchas personas. Ayer, cuando se inauguró este foro internacional en Pilnet, uno de los temas que trataron fue precisamente el mismo que nosotros estamos abordando, y es que lo que observamos es que hay muchas personas que ni siquiera se plantean que tienen derechos que no están ejerciendo, no los conocen. Y nosotros hemos creído que facilitar ese conocimiento de derechos a las personas mayores era clave, que podíamos generar un impacto social, y estamos en ello y seguimos trabajando en ello. Y nada más, no puedo dejar de recordar a nuestro fundador e inspirador, y una de las frases que dijo que me parece que nos ayuda a todos a continuar, y bueno, queremos compartirla para si a cualquiera de vosotros os puede ayudar en vuestros proyectos, pues que lo sea. Has elegido una gran profesión comprometida con la sociedad, los derechos humanos y la verdad. Y gracias, Fernando, por todo lo que nos has dado. Y nada más, y os invito a un café a los que estáis aquí, y a los demás, por favor, a conectaros en 15 minutos puntualmente para continuar con el foro, que ahora vienen los temas concretos que me gustaría que compartiéramos. Nada más.